Perfecto. No sé si si se puede ver y escuchar bien. Alguien que me confirme, por favor. Sí, se te escucha perfecto. Gracias, gracias, Luis. Listo. Entonces, iniciemos, ¿no? Bueno, para hacer un breve resumen de lo que se vio el día de ayer y tener un poquito claro, consolidando los conceptos, vamos a recordar lo que era seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ustedes saben que la seguridad y salud en el trabajo es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de ver las condiciones y sobre todo generar la prevención para el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, ¿no? Ese es el fin de la seguridad y salud ocupacional. Igualmente estábamos viendo un poco lo que era la normativa legal vigente. No sé si es que alguien puede prender su micrófono y decirnos algo sobre la normativa en lo que era respecto a cuándo debía hacer un reglamento interno a mayor a cuántos trabajadores. Alguien tal vez de los participantes que se acuerden pueda participar. Ah, nadie quiere hablar o no se acuerdan. Bueno, entonces, para recordar, el reglamento se lo realiza cuando son mayor a 10 trabajadores, ¿no? Cuando tenemos 11 trabajadores de nuestra empresa, pues realizamos lo que es un reglamento. Igualmente, menores a 10 empresas se hacía un programa de un plan mínimo de prevención de riesgos laborales que el SUD automáticamente nos envía un formato. El comité paritario, pues recuerden, el comité paritario se forma a partir de los 15 trabajadores con 3 representantes de los empleados y 3 representantes de los empleadores con sus respectivos suplentes. Entonces, en este caso serían en total 12 personas conformarían el comité paritario. Igualmente tiene una duración de 1 año, que pueden ser elegidos nuevamente o unos nuevos, ¿no? Igualmente en lo que es el plan de psicosocial y el plan de uso y consumo de drogas es para empresas mayores de 10 trabajadores, no es obligatorio, en este caso tanto para el sector público como privado. En lo que es en la parte de salud, pues ustedes recordarán mayor a 50 personas que sea de alto impacto igualmente y empresas mayores de 100 trabajadores de alto riesgo, perdón, y empresas mayores a 100 trabajadores, pues tenían que tener ya un médico ocupacional, igualmente lo que son un servicio médico en la empresa, y recuerden que a partir de 300 trabajadores era un trabajador social igualmente, y por cada 300 más, uno adicional, ¿no? Igualmente en la parte de deben tener un botiquín de primeros auxilios obligatorio para todas las empresas. Y recuerden también lo que hablábamos de enfermedades y accidentes, ¿no? Accidentes es algo que se da en ese instante, que puede producir alguna lesión al trabajador, y una enfermedad es algo crónico, ¿no? Que no se lo ve en ese instante, sino puede aparecer a lo largo del tiempo. Eso era en lo que es accidentes y enfermedades. Igualmente teníamos los criterios, recuerden, hay 5 criterios para considerar una enfermedad profesional. Teníamos el criterio clínico, el criterio médico ocupacional, el criterio de laboratorio, el criterio higiénico epidemiológico. Estos eran los criterios para considerar una enfermedad profesional. Igualmente, accidentes, recuerden, no son todos. Teníamos también considerado accidente que es en tránsito, pero siempre tiene que llevar una cronología, ¿no? De lo que se está haciendo y la hora de entrada. Entonces, es muy importante eso. Eso para recordar, en general, lo que era la parte de normativa y lo que es enfermedad y accidente. Entonces, bueno, iniciemos. Ahora sí vamos a continuar con lo que nos falta. Este viernes, agradeciendo igualmente nuevamente por su presencia, estar aquí. Yo sé que a veces el viernes es un poquito ya cansado, todo el mundo está pensando ya en el fin de semana, descansar, si es que algunos venimos de nuestras actividades. Pero bueno, empecemos. Entonces tenemos que acto inseguro
acto inseguro se define como toda acción generada por la persona y que puede generar un accidente. En este caso, el acto inseguro es el que genera la persona, ¿no? El que el trabajador puede incurrir en hacer algo indebido, como pueden ver en estas imágenes, ¿no? Trabajadores cometiendo acciones que no son las adecuadas. Y creo que esta es una de las principales razones que se da más accidentes en el trabajo, ¿no? A veces el desconocimiento, la imprudencia del trabajador hace que se realice este tipo de cosas y generan un accidente de trabajo. Pueden ver aquí personal que no utiliza equipos de protección, personal que trabajos en altura que tal vez no lo realizan de la mejor manera, actos inseguros, colocando herramientas que no son las adecuadas o no están sujetadas de la mejor manera y haciendo otras cosas indebidas, ¿no? Como podemos ver la imagen de acá, que el trabajador le está ayudando al otro trabajador sosteniendo, ¿no? Entonces son actos inseguros generados por el trabajador. La condición insegura. Pues ahora, ¿qué es la condición insegura? La condición insegura se define como cualquier condición del ambiente. En este caso, son las condiciones que tenemos en nuestro ambiente de trabajo que contribuyen a un accidente, ¿no? Entonces, por eso es importante también la seguridad en ver no solo al trabajador, sino también las condiciones que se hallan en nuestro trabajo. Entonces, como pueden ver aquí cables ahí que pueden generar tal vez alguna descarga eléctrica o pueden generar un tropiezo en el trabajador. Es un ambiente inseguro para poder trabajar. Igualmente lo que es en el piso puede estar regado aceites, cualquier algún tropiezo que puede generar el trabajador o un resbalo, ¿no? Entonces esas condiciones son las que nosotros tenemos que controlar y prevenir, ¿no? Que no se den este tipo de cosas. Como podemos ver en la última foto, pues ya son condiciones, en este caso de archivos que están apilados de una forma incorrecta, ¿no? Como pueden ver en todo el sitio del trabajo se encuentra apilado un montón de archivos que pueden, en el caso de que hubiera un temblor, un terremoto, todos estos archivos pueden venir encima y generar un accidente en el trabajador, ¿no? Puede provocarle una lesión, tal vez una fractura, un atrapamiento. Entonces es importante tener en cuenta estas condiciones inseguras en el trabajo. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre los equipos de protección personal y la señalética que se maneja en la parte de seguridad. Entonces, tenemos como usos de los equipos de protección personal, pues son implementos a ser usados por el trabajador, ¿no? Como ustedes saben, estos implementos pueden ser de diferente manera para nuestra protección, dependiendo el tipo de peligro o riesgo que tengamos, igualmente a qué protección de nuestra parte del cuerpo pueden ir estos, ¿no? Entonces, estos también protegen y minimizan peligros y riesgos. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Solo minimiza, ¿no? Minimiza lo que es el peligro. Ningún equipo de protección personal elimina el peligro, ¿no? Por eso vamos a ver luego en qué fase de la gestión de prevención el equipo de protección está colocado. Entonces, el equipo de protección es algo que solo minimiza el peligro. Nunca vamos a eliminar un peligro. Nunca ese es el fin del equipo de protección personal, no solo de proteger y minimizar. Reduce posibles lesiones corporales, ¿no? Es algo importante esto también, ya que una caída en la cabeza puede generar un golpe o una contusión en nuestro cerebro, entonces por eso utilizamos lo que es el casco de protección, ¿no? Entonces es importante esto de que reduce posibles lesiones corporales. Igualmente cuando utilizamos guantes, nos ayuda a que no tengamos algún corte en la mano o perdamos algún dedo de nuestras manos. Entonces, por eso es importante esto del uso de los equipos de protección personal. Las características de estos equipos de protección personal, pues, obviamente, como les indicaba, nos sirven para proteger al individuo. Esto también es algo importante, es de uso personal, ¿no? En muchos lugares existe lo que es
compañeros de que llega a las inspecciones o tal vez viene por ahí el técnico de seguridad o por ahí viene una inspección de algún ente y dice, ve, préstame un ratito el casco, ve, préstame un ratito los guantes, ya solo para pasar la inspección para que me vea que estoy puesto. Entonces, por eso es importante esto de que es de uso personal, ¿no? No se debe prestar el equipo de protección personal. Y también es acorde a las características. Existen un sinnúmero ahora de equipos de protección personal, tallas, medidas, de diferentes formas que pueden ayudar a proteger al trabajador. Entonces, estas características son importantes. Ahora tenemos diferentes tipos de cascos. Obviamente, algunos son para impacto, otros son para riesgos eléctricos. Igualmente, los guantes, tenemos guantes que pueden ser de caucho, de cuero. Dependiendo del riesgo, no se va adquiriendo el equipo de protección personal. Lo que son tapones, orejeras, auditivas, mascarillas, que pueden ser mascarillas con filtros, mascarillas que nos ayuden a proteger, en este caso, como estamos viendo la pandemia, para el virus, diferentes tipos de equipos de protección personal. Entonces, existe mucha variedad y características en estos equipos. Tenemos diferentes equipos de protección personal, como les mencionaba, pues para la cabeza tenemos lo que es el casco, que nos ayuda a proteger nuestra cabeza de cualquier impacto, como les dije, de algún tipo de riesgo eléctrico. Entonces, existen cascos dieléctricos que nos permiten esta protección al individuo. Tenemos lo que son las gafas antiparras, que nos ayudan a proteger nuestros ojos, nuestra visión, ¿no? Estas gafas pueden ser igualmente para evitar proyección de partículas, de gases, en el caso que estemos manejando ese tipo de cosas, ayuda a proteger a nuestros ojos. Los guantes, como les mencioné, pues diferentes tipos de guantes que nos ayudan a proteger nuestras manos, ¿no? Nuestras extremidades. Igualmente hay guantes cortos, guantes largos, guantes para soldador, guantes que dependiendo del tipo de riesgo nosotros tenemos que elegir, ¿no? Para tipos de riesgos mecánicos, para tipos de riesgos químicos, existen diferentes tipos de guantes. Los zapatos. Igualmente tenemos un sinnúmero de zapatos que pueden ser punta de acero, botas de caucho, zapatos dieléctricos, zapatos antideslizantes, un sinnúmero de zapatos que nos ayuda a prevenir algún tipo de caída en nuestros pies. Entonces es importante elegir también el tipo de zapato dependiendo, como les digo, el peligro y los riesgos. Igualmente tenemos lo que son protectores auditivos, también aquí falta, y mascarillas, ¿no? También es considerado equipos de protección personal los arneses de seguridad, ¿no? Para trabajos en alturas. Entonces tenemos también los arneses de seguridad. Entonces aquí tenemos una clasificación. Les he puesto, bueno, algunas normas técnicas que pueden ser nacionales o internacionales que se utilizan en la adquisición de los equipos de protección personal. Hay que saber que nosotros al adquirir algún equipo de protección personal tenemos que verificar que estos sean certificados, ¿no? Porque en el caso de que pasara algún accidente y se realiza la investigación y vemos que la empresa sí ha entregado los equipos de protección personal, pero estos lastimosamente no han sido certificados, entonces no nos sirve de nada. Vamos a salir perdiendo. Entonces, por eso es importante entregar equipos certificados que tengan certificaciones. En este caso, podemos tener certificaciones DINEM para cascos, la 146 y el reglamento técnico ecuatoriano INEN 086. Entonces, nos habla sobre los cascos. Hay tipos de cascos clase A, clase B, que son para sus diferentes tipos de riesgos, como les mencioné. Riesgo eléctrico, para impactos, para perforaciones. En lo que es ojos y caras, pues tenemos igual aquí la norma técnica INE en la 3125 que nos indica los tipos de gafas, protectores igual en general para la cara, ¿no? A veces conocemos trabajos de soldadura, trabajos con el amolador, entonces es importante tener este tipo de protección, ¿no? Que ya es completamente todo el rostro de la cara. La auditiva, pues como les mencioné, tenemos tapones auditivos, a veces que algunos son desechables, son de un solo uso. Tenemos lo que son las orejeras, ya es una protección un poquito más completa que ayuda y sirve al trabajador, ¿no? En este caso, la diferencia entre los dos es que el uno tal vez es desechable y las orejeras solo se cambian las almohadillas, ¿no? Es importante eso, entonces, ayuda de mejor manera. Igual tenemos esta norma
española, la 458. Y también tenemos lo que es para la parte respiratoria, ¿no? Para nuestra nariz y boca tenemos mascarillas, máscaras protectoras que nos ayudan a proteger. Igualmente algunas de estas tienen filtros, ¿no? Filtros para, yo qué sé, para purificar el aire, para impedir que entren gases, vapores, en el caso que estuviéramos trabajando en alguna industria química. Igualmente tenemos normas INEN, las normas OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, las NIOSH, igualmente, que tenemos del Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo. En la parte del cuerpo, pues tenemos overoles, mandiles, mandiles, ropa impermeable que puede ser utilizada en los trabajadores. En lo que son para manos, igualmente tenemos la norma española, la 388 ya de 2006, que fue actualizada. La anterior era la de 2008, ahora ya tenemos la de 2006. Igualmente nos indican diferentes tipos de guantes, cuáles podemos ocupar, utilizar, de qué manera, de qué forma, para poder elegir el equipo de protección adecuado. Igualmente la nota técnica preventiva, la 747, que es del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Igualmente tenemos las ANSI, que es para trabajos en altura, arnés de seguridad. Es una norma muy importante, es esta norma estadounidense que nos indica cómo debemos nosotros ocupar el arnés o qué tipo de arnés debemos ocupar de mejor manera. Igualmente lo que son anclajes, líneas de vida, cuerdas de seguridad que nos ayudan a mejorar la protección del trabajador. No sé si es que hasta el momento tenemos alguna pregunta, alguna duda tal vez con los participantes. No sé cuál. Ya tenemos 22 participantes. Creo que se siguen uniendo. Si no hay ninguna pregunta, podemos continuar. Clases de señales. La señalización. Vamos a hablar un poquito de la señalización que se maneja en la parte de seguridad. La norma INEN 3864 es la que nos habla de la simbología, tipo de señalización, cómo debe ser manejada. En este caso tenemos diferentes tipos de señalización, pues tenemos la que es de prohibición, como sus características indican, es un fondo circular con una banda transversal roja, ¿no? Obviamente la función de es prohibir una acción, ¿no? Algo que tenemos que prohibir en nuestro trabajo. Entonces tenemos ejemplos de aquí de prohibido fumar, prohibido entrar a esta área, cosas como esos ejemplos, ¿no? Igualmente tenemos la señalización contra incendios, que igual es de fondo rojo, que obviamente la función es indicarnos un elemento contra incendio. Entonces estas se los coloca en los extintores. Igualmente indica flechas donde se puede seguir para encontrar el botiquín, bocas de incendio, cosas como estas. La de obligatoriedad, pues tenemos que es de forma circular con un fondo azul, y esta nos describe una acción obligatoria, como se le dice aquí, ¿no? Es de obligación. Entonces aquí podemos encontrar obligatorio el uso de equipos de protección personal, obligatorio el uso de tapones auditivos en esta área, obligatorio el uso de mascarilla, obligatorio mantener, ahora con el COVID, obligatorio mantener 2 metros de distancia, cosas como estas, ¿no? Entonces nos indican una obligación. Las de precaución, pues tenemos que son de forma triangular y de fondo amarillo, que nos advierte algún peligro que puede existir en nuestro trabajo. Entonces aquí tenemos que peligro, materiales inflamables, peligro, zona de alto riesgo, peligro, alta tensión, en el caso que manejáramos equipos eléctricos de alta tensión, entonces ya nos indican algún peligro, ¿no? Y la de información, pues ya es de forma rectangular, cuadrada y de fondo verde o azul, puede ser, pero por lo general se utiliza fondo verde, ¿no? Nos indica una información sobre en caso de emergencia, a dónde podemos acudir. Entonces aquí tenemos salidas de emergencia, puertas de emergencia, escaleras de emergencia, donde tenemos que dirigir las flechas, que nos indican derecha e izquierda, dónde tenemos que dirigirnos. Entonces es importante tener este tipo de señalización en nuestro trabajo, ¿no? Las hojas de seguridad, pues las hojas de seguridad MCDS.
Estas hojas de seguridad también son importantes en nuestro ámbito de trabajo en el que nosotros manejemos tal vez sustancias químicas, ¿no? Entonces, esta hoja de seguridad ¿qué hace? Pues nos proporciona una información básica sobre el material o una sustancia química determinada. Este incluye, entre otros aspectos, propiedades del riesgo, del tipo de material, propiedades físicas, químicas, lo que es cómo usarlo de mejor manera, qué hacer en caso de un incendio, de un derrame. Igualmente nos indica pictogramas de si estos afectan al ambiente o no, si es peligroso para la salud o no. Entonces es muy importante llevar esta hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad es importante, debe contener 16 secciones. 16 secciones tiene que tener esta hoja de seguridad, ¿no? Si no, no nos sirve de nada. Y la otra cosa importante es que debe estar en el idioma nativo, natal del país, ¿no? En este caso, en Ecuador sería en español. Entonces es importante nosotros cuando tengamos almacenados tal vez en bodegas de las empresas, si tenemos este tipo de materiales químicos, pues tener al ladito de los materiales químicos estas hojas de seguridad, ¿no? Entonces, en el caso de que pasara algún accidente, yo que sé, el trabajador por A o B le salpicó a los ojos. Entonces, inmediatamente nosotros nos dijimos a la hoja de seguridad, entonces ahí nos indica qué hacer en caso de que salpicó a los ojos. Entonces ahí nos indica lavar constantemente con agua o yo que sé, diríjase inmediatamente a un hospital, cosas así. Entonces es importante tener este tipo de hojas de seguridad en nuestras empresas, ¿no? Al lado de nuestros materiales químicos o sustancias químicas que manejemos. Ahora sí vamos a entrar a lo que son los tipos y factores de riesgo. Pues, ¿qué riesgos son los presentes de los que encontramos en nuestro ambiente de trabajo? Hasta ahorita alguna pregunta, tal vez. ¿Algún participante, algo que quiera decir? Estamos muy calladitos el día de hoy. Veamos, entre los participantes, seguimos teniendo 22 participantes. A ver, veamos, hagamos unas preguntitas a ver si están por ahí ya. No sé si Edwin Tixe, tal vez me puedes escuchar, puedes tal vez prender tu micrófono. ¿No? Bueno, no hay problema. Tal vez está ahí David Vargas. Tal vez puedes prender tu micrófono. Solo están de nombre, creo, pero no están presentes. Bueno, no hay problema. No quieren responder. Busquemos a ver una mujer, ya que los hombres están tímidos esta noche. Verónica Valle, tal vez. Buenas noches, dime Juanito. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí solo para hacerte una pregunta, a ver si estaban atentos. ¿Cuántas secciones debería tener la hoja de seguridad? 16. ¿En idioma? En español, en este caso, en el idioma del país que nos encontremos. Perfecto. Muchas gracias, Vero. Solo las mujeres creo que están aquí. No, David sí está, sino que nos vale el audio. Ah, bueno, no importa. Están ahí poquitos tiempos. Ya, gracias, gracias. Bueno, continuamos con lo que son tipos y factores de riesgo. Ya, entonces los factores de riesgo, ¿qué es? Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entonces, es algo que nosotros nos vemos expuestos a alguna condición en nuestro trabajo. Entonces, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos riesgos mecánicos, tenemos riesgos químicos, eléctricos, podemos tener físicos, químicos, biológicos, públicos, psicosociales, que son muy importantes, son tal vez los riesgos más peligrosos para mi criterio.
los riesgos psicosociales y también los más silenciosos, ¿no? Ambientales y ergonómicos. Entonces vamos a ir viendo cada uno y de qué nos habla estos tipos de riesgos, ¿no? Que se pueden encontrar en los puestos de trabajo, en una empresa, ¿no? Hay que recordar que a veces en empresas o dependiendo de las actividades podemos encontrar todos los riesgos, podemos encontrar tal vez solo uno, tal vez podemos encontrar de ese mismo riesgo varios factores. Entonces ya depende del tipo de la actividad, ¿no? Estos factores de riesgo. Entonces vamos con el riesgo físico. Tenemos que el riesgo físico es el que se da, ¿por qué? Por iluminación, por temperaturas extremas, por radiaciones, vibraciones y ruido. Entonces eso nos da el riesgo físico. Tiene que ver con esas 5 cosas, ¿no? Entonces en el caso del ruido tenemos en el acuerdo, en el decreto 2393 nos habla sobre los límites permisibles. Igualmente hay una tabla en la que nos indica el nivel, el decibel, el límite y las horas que el trabajador está expuesto. Entonces aquí yo he tomado como base siempre las 8 horas de trabajo, ¿no? Que tenemos por lo general en las empresas, trabajamos 8 horas. Entonces el límite máximo para 8 horas es de 85 decibeles. Esto hablando de ruido industrial, ¿no? Hay que ver eso, muy importante que se habla de ruido industrial. Pero para lo que es ruido en lo que es en las oficinas o en actividades intelectuales, el límite máximo permisible es de 70 decibeles. Aunque las normas internacionales como la del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo nos habla de 65 decibeles, algo menor, ¿no? Pero aquí en el Ecuador hablamos de 70 decibeles, entonces ese no debe sobrepasar en este caso en lo que son en oficinas de trabajo, en actividades donde nosotros necesitamos nuestra mayor concentración, tiene que no superar este nivel de ruido. En lo que es de la iluminación, pues igual en el decreto 2393 nos habla lo que es la iluminación, ¿no? Que debe existir en este caso en los lugares de trabajo, en este caso en pasillos o en este caso en otros lugares que pueden ser baños, ¿no? Servicios higiénicos. Entonces nos indica la ley que debe existir 20 luxes para lo que son pasillos y patios, 50 luxes para lo que son, en este caso, actividades de embalaje o puede colocarse esta iluminación en lo que es servicios higiénicos. 300 luxes ya es para trabajos de pintura, tal vez de contabilidad, en este caso ya puede ser una oficina, ¿no? Necesitamos ya un poquito mayor iluminación. Perdón, aquí me equivoqué, no son 100 luxes. Aquí son 500 luxes. Sería para trabajos de relojería. Ya son trabajos un poquito más que necesitan más de nuestra atención, ¿no? Pues ustedes saben que un relojero tiene que estar ahí poniendo mucha atención y su trabajo es muy minucioso y con piezas muy pequeñas, ¿no? Entonces necesita una iluminación mucho más grande para realizar nuestro trabajo. Entonces es de 500 luxes. En lo que es de temperaturas extremas, pues igualmente nos habla sobre el calor y el frío. En este caso, tener un estrés térmico igualmente se debe realizar una evaluación, ¿no? Pero en el caso de nos hablan temperaturas mayores a 30 grados, ambientes calurosos y ambientes fríos son temperaturas menores a 10 grados. Entonces ya estamos hablando de ambientes fríos, ¿no? Igualmente en lo que es en el ambiente caluroso mayor a 30 grados. Lo que son las radiaciones, pues tenemos radiaciones ionizantes y no ionizantes. Pues usted sabe, las radiaciones ionizantes son las que son generadas por rayos alfa, beta o gamma, ya son muy peligrosos. Aquí, bueno, en el país, a excepción de las personas que trabajan en lo que son los radiólogos, pueden tener un poquito de este problema, ¿no? Pero tampoco es que, como les mencioné, siempre la evaluación en este tipo de factores de riesgo se da siempre por la concentración y el tiempo. Entonces, en este caso, ustedes han visto que los radiólogos entran, no se demoran mucho tiempo y salen y obviamente utilizan un traje protector que puede ser de plomo, ¿no? Para evitar estas radiaciones, porque esto puede generar cáncer o puede generar igualmente infertilidad. Por eso a veces dice, letreros, no se permite mujeres embarazadas a entrar a estas áreas. Y por radiaciones no ionizantes estamos hablando de lo que son radiaciones de ondas
electromagnéticas de radio, televisión, todo ese tipo de radiaciones que todos nos vemos, ondas telefónicas también, todos nos vemos expuestos, ¿no? Pero no las vemos, pero están aquí, ¿no? Por algo llegan, tenemos la televisión, el radio en nuestro, podemos ver, escuchar, entonces llegan esas ondas, pero obviamente no son tan dañinas, ¿no? Y las vibraciones, pues tenemos las que son de cuerpo entero, que en este caso sería trabajos en los que personal tal vez de maquinaria pesada, en el caso de rodillos que están haciendo los trabajos en las carreteras, ya pues comienza a vibrar todo el cuerpo, ¿no? Por eso es de cuerpo entero. Y de miembros superiores ya solo sería lo que son en la parte de las extremidades superiores, en los brazos, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de vibraciones que pueden también llegar a ser afectadas al trabajador. Entonces, y aquí mecanismos de prevención, pues ya se controla con asientos que sean adecuados, antivibratorios que se colocan en estos vehículos que se utilizan, maquinaria pesada, ¿no? Eso es en lo que tiene que ver con los riesgos físicos. Los riesgos químicos, pues ya es con sustancias que podemos ser inhaladas, ¿no? Podemos ser sustancias inhaladas, sustancias que pueden generar daños a la visión igualmente, a la visión, sustancias que pueden causar daño al entrar en contacto con la piel. Entonces hay que tener en cuenta que las vías de acceso de este riesgo químico pueden ser respiratorias, dérmicas, digestivas y parenteral. Entonces en este caso, las más comunes son las respiratorias y dérmicas, ¿no? Las respiratorias pues son al inhalar cualquier sustancia o gas, ¿no? Las digestivas son al rato de tal vez por equivocación nos tomamos algo, ¿no? Entonces ya nos afecta a nuestro estómago. Y lo que son las dérmicas, pues es bueno ya cuando se transmite por la piel, ¿no? Entonces a veces contacto con estos tipos de sustancias que pueden algunas ser peligrosas, pueden generar este tipo de ingresando a nuestro organismo. También depende, como les digo, del tipo de sustancia que estemos utilizando. El riesgo biológico. El riesgo biológico, bueno, ahorita creo que estamos viviendo este riesgo, ¿no? Por el COVID-19. Son ocasionadas por el contacto con, como dice aquí, con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias que pueden producir o generar plantas o animales. En este caso también se suman microorganismos transmitidos por vectores con insectos o roedores, ¿no? También la mordedura tal vez de algún roedor a la picazón de algún insecto también es considerado este riesgo biológico. Y ahorita, como les dije, del COVID-19, pues un virus, ¿no? Entonces, este riesgo biológico también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora ya se lo toman las empresas, ¿no? Importante, antes la mayoría de empresas no teníamos este riesgo, no existe, ¿no? Tanto este riesgo biológico. Tal vez en los hospitales ahora sí, ¿no? Ellos siempre manejaban, pues el cálculo de riesgo biológico se da por el Biogaval, el Neobiogaval, que es una fórmula que nos indica para poder evaluar este riesgo biológico. Es la forma de evaluación de este riesgo biológico, ¿no? Es un poquito complicado realizar este tipo de evaluaciones, ya que se presenta por el mismo hongo, virus, parásito, su forma de generarse o producirse en nuestro cuerpo es diferente. Entonces, obvio ejemplo, el del COVID-19, ustedes ven que están viendo nuevas variantes, entonces no podemos determinar en un solo cálculo si nos puede afectar o no, qué tan nos puede llegar a afectar a nuestro personal. Entonces, por eso es complicado también hacer este tipo de cálculo de riesgo biológico. En lo que es el riesgo mecánico, pues tenemos el riesgo mecánico, habla todo lo que es la parte mecánica de lo que utilizamos en empresas, herramientas, la parte de la limpieza, el orden, cómo se está manejando en nuestra empresa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos filos cortantes, objetos punzantes perforantes, rupturas, caídas al mismo nivel, caídas de altura, pérdidas de equilibrio, partículas, objetos proyectados por herramientas, como les dije, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con esta parte de lo que es el riesgo mecánico, ¿no?
El riesgo ergonómico, pues el riesgo ergonómico tenemos diferentes tipos de factores del riesgo ergonómico. En este caso estamos hablando de lo que es el riesgo ergonómico. Bueno, habla sobre el confort que tiene que tener la persona y su desarrollo con el ambiente de trabajo, no cómo están las condiciones. Aquí tiene que ver mucho lo que es, en este caso, las condiciones de trabajo, el trabajador, todo eso interactúan para obviamente tener un confort en el trabajo, en el trabajador, tener algo ergonómico. Ahora se habla mucho de cosas ergonómicas, ¿no? Sillas, mouse, teclados, en lo que es en la parte de oficina, ¿no? Entonces, tenemos lo que son en la parte de factores ergonómicos, tenemos lo que es aplicación de fuerzas. En este caso, en empresas que realicemos nosotros o requiramos de que nuestra actividad sea de aplicar alguna fuerza, ¿no? E igualmente en la parte de la oficina podemos decir la aplicación de fuerza a veces en los mouse, ¿no? Cuando estamos cliqueando, entonces damos dos clics, igual aplicamos fuerza, ¿no? En los dedos, por más que esta se vea, que sea ligera, en este caso cuando los mouse ya son un poco duros y ya sus deterioros se ve viendo en los transcurso de los años por el mismo uso, se puede convertir en una fuerza mayor, ¿no? Igualmente cuando yo que sé, trabajos de que engrampan igual, perforan, están aplicando fuerzas. Entonces este se mide por una escala de Bohr que nos indica el tipo de fuerza que estamos aplicando, ¿no? Es un rango igual que en este caso al trabajador se le entrevista y se le dice en esta escala de Bohr que indica desde la más ligera hasta la más alta, qué tipo de fuerza está aplicando. Entonces ahí nos indicará el trabajador, no sabe que yo te estoy aplicando una fuerza ligera, no pasa nada, todo normal. Pero tal vez habrá otros que digan, no, sabe que sí me cuesta mucho, es duro, tal vez perforar estas hojas o ya me cuesta. Entonces ya es en esto de la aplicación de fuerzas. En el levantamiento de cargas y transporte manual también tenemos lo que son levantamientos de objetos, ¿no? Y obviamente el transporte, a veces esto se da en lo que son bodegas, ¿no? Ustedes saben que personal levanta a veces cajas, los lleva de un lugar a otro, de una estantería a otra. Entonces aquí hay que determinar que cuando se genera una carga se genera cuando su peso es superior a 3 kilogramos. Cuando es 3 kilogramos. Entonces, si yo estoy levantando, les pongo aquí un ejemplo. Si yo estoy levantando en mi trabajo, de mis 8 horas de trabajo, estoy levantando objetos que pesan 2.8 kilogramos. Todo el tiempo estoy levantando 2.8 kilogramos. Sé que es un peligro, ¿no? Pero ¿será un riesgo? Pues no es un riesgo. ¿Por qué? Porque la carga tiene que ser mayor a 3 kilogramos. Cuando la carga es mayor a 3 kilogramos, basta que una sola vez en el día yo levante yo una carga, ya me puede generar un riesgo. Ya es un motivo de que el trabajador pueda sufrir algún tipo de lesión en la columna, algún tipo de lumbalgia. Entonces, por eso es importante saber el peso, ¿no? Obviamente, también la normativa dice hasta 25 kilogramos. 25 kilogramos es el peso máximo, ¿no? Que uno puede levantar, pero ya si nosotros levantamos más de 3 kilogramos, ya es una carga. Ya es un riesgo para el trabajador ya, automáticamente. Si solo levante una vez en el día, ya es un riesgo. Toca, en este caso, tomar medidas preventivas, ¿no? En este caso podríamos utilizar ya equipos eléctricos, herramientas mecánicas que nos ayuden a tal vez a levantar esas cargas o transportar, ¿no? Ya no hacer el personal, porque como les digo, 3 kilogramos ya es una carga. En lo que es empuje y tracción de cargas, igualmente tenemos esto, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto igual, a estar moviendo de un lado al otro, empujando, en este caso en cochecitos, en cosas así, lo que son materiales, equipos, lo que sea, ¿no? Entonces, igualmente, si yo ya sé que mayor a 3 kilogramos es una carga, igualmente, si yo estoy empujando eso, lo mismo, me va a generar un peligro. Peor si es que sumo varias cajas de 3 kilogramos, ya son 6, 9 kilogramos, entonces imagínense, ya es un peligro, un riesgo ya más que todo inminente para el trabajador, entonces ya eso no se puede realizar. En lo que son movimientos repetitivos, esto siempre se evalúa en lo que tiene que ver con ciclos, ¿no?
la tarea se tiene que generar por ciclos y por lo menos tiene que durar esto 1 hora. Entonces hay movimientos repetitivos, por ponerles el ejemplo, en este caso de el personal de oficina, ¿no? Estamos a cada rato en el teclado, no escribiendo, entonces estamos ahí, dale, movimientos repetitivos. Mayor a 1 hora, un ciclo que genere esto ya es igual a un riesgo, considerado un riesgo. La carga postural, pues también, por ponerles un ejemplo en lo que es en las oficinas, no lo más común, porque eso se ve más en la parte de oficinas. La carga postural. Entonces nos indica que una postura mantenida más de 4 segundos. Tense en cuenta, los oficinistas, a veces personas que están secretarias escribiendo todo el tiempo en su puesto de trabajo, están sentados más de 8 horas, a veces más de 1 hora, más de toda la jornada de trabajo, que son 8 horas. Posturas mantenidas. Entonces, una postura mantenida más de 4 segundos. Y yo sé que estoy sentado más de 4 segundos en el mismo lugar, en el mismo sitio, ya es una carga postural. Por eso es muy importante aquí realizar lo que son las pausas activas, ¿no? En este caso para estos trabajadores, porque obviamente estamos ahí estáticos, pues no nos movemos, estamos sentados en nuestro mismo lugar, nuestra misma silla, nuestro mismo puesto de trabajo, y solo lo único que tal vez estamos moviendo es dedos y el mouse, nada más, pero esa postura la tenemos ahí más de 4 segundos, entonces es importante hacer estas pausas activas. Estas pausas activas es recomendable hacerlo por lo menos cada hora del trabajo, y estas pausas activas lo recomendable es hacerlo de 8 a 10 minutos. Si yo realizo pausas activas menor a este tiempo, yo que sé, 5 minutos, no me sirve. Si yo realizo en el día, por más que realice en la misma hora 3 pausas activas de 5 minutos, no me sirve. Tiene que ser de 8 a 10 minutos la pausa activa. De acuerdo, a veces los empresarios dicen, vea, es que nosotros tenemos que aquí trabajar rápido, nuestra demanda de trabajo es fuerte y yo no puedo dar esas pausas. De acuerdo. Regáleme en esas 8 horas de trabajo 3 pausas activas, pero que sean siempre de 8 a 10 minutos. Con eso he recuperado en el trabajador sus movimientos, sus articulaciones y voy a evitar enfermedades a lo largo, ¿no? Como les dije, síndrome de Kirby, túnel carpiano, codo del tenista, problemas de lumbalgia, por estar tanto tiempo sentado tecleando, ¿no? Por eso es importante. Y ustedes me dirán igualmente. Y ahora los teclados, las sillas ergonómicas. Sí ayuda mucho las sillas ergonómicas, ¿no? Estas deben tener 5 patas, tienen que tener igualmente los apoyabrazos, que sean reclinables, que sean ajustables tanto en altura como en inclinación. Es muy importante, ¿no? Estas sillas ergonómicas ayuda bastante, obviamente. Igualmente mouse, teclados ergonómicos. Ahora se habla mucho de eso, ¿no? Ahora lo que es también el uso de pantallas de visualización de datos, ¿no? Una pantalla de visualización de datos es toda pantalla que genere algún tipo de dato mediante, mediante un equipo eléctrico, en este caso una computadora. Entonces, los personal que trabaja, aquí nos dice cuándo se genera un riesgo. Pues más de 4 horas al día que yo esté en contacto, en este caso con la computadora, y es un riesgo. Y 20 horas a la semana igualmente, ¿no? Si yo genero este horario, imagínense, los personal de oficina trabaja 8 horas habitualmente, ¿no? 8 por 5 días a la semana son 40 horas. Prácticamente estamos sobrepasando con el doble y ya tenemos un problema del uso de pantallas de visualización de datos. Es también un factor de riesgo ergonómico que hay que tener en cuenta, ¿no? Factor psicosocial. Les mencionaba el factor psicosocial, tal vez el más silencioso y el que menos se pone atención, ¿no? ¿Por qué no se pone atención a este riesgo psicosocial? Porque no tenemos una forma de cómo medirlo, ¿no? No es como, por ejemplo, el ruido. Yo sé que tengo una tablita donde me indica que si supero los 85 decibeles ya tengo un riesgo, ¿no? En este caso el psicosocial yo no me indica en ningún lugar en la norma en que me diga, sabe que si usted sobrepasa de 100 ya tiene un problema psicosocial o cosas así. Por eso es muy difícil este tipo de riesgo psicosocial tomarlo en cuenta o evaluarlo, ¿no? Bueno, ya como les mencioné anteriormente,
tenemos métodos de evaluación, ¿no? Por medio de cuestionarios, ¿no? Se realiza el trabajador encuestas donde tiene que responder. Entonces, recordando, teníamos las listas 21, las de FPSICO, las de la Universidad Javeriana de Colombia y las que están ahorita, que tiene el Ministerio de Trabajo, igualmente su propia aplicación, ¿no? Nos ayuda a identificar este factor psicosocial. Entonces, aquí hablamos de trabajos habitualmente más de 8 horas. Ustedes imagínense trabajadores que sobrepasan el horario, ¿cómo saldrán, no? Pues sucederá aquí síndrome del trabajador quemado, se da lo que también aquí es el acoso laboral, lo que es el estrés laboral, lo que es también la doble personalidad, ¿no? ¿Qué es esta doble personalidad que maneja el trabajador? Pues los problemas que tengo en la casa los llevo al trabajo, los problemas que tengo en el trabajo los llevo a la casa. Entonces esto me genera a mí un problema mental, ¿no? En el trabajador. Igualmente lo que son pagos que no se realizan, turnos rotativos. Imagínense, hay personal que trabaja, en este caso en el oriente o petroleras que trabajan 21/7, 14/7, cosas así. Entonces imagínense en ese personal que sale de ahí, no tiene su vida social, no puede ver a su familia tal vez, no comparte mucho tiempo con sus hijos, en este caso, si es que tuviera con su esposa, con sus padres, entonces se genera esto un problema psicosocial, ¿no? No es lo mismo trabajar 8 horas todos los días y llegar a tu casa y ver a tu familia, ¿no? Que estar 21 días afuera y solo descansar 7 y verlo solo esos 7 días. Entonces es muy importante tener este tipo de problemas psicosociales, revisar, ¿no? Lo que es igualmente tareas repetitivas, cómo nuestra tarea está dirigida, ¿no? Hay veces que mi tarea es muy demandante, ¿no? Yo tengo que acabar rápido de hacer lo que me toca en ese día. Y si no lo hago, chuta, sé que la empresa va a perder o el jefe me va a hablar. Entonces llevo ese estrés, ¿no? Ese estrés que me dificulta y me puede generar a mí un tipo de problema y salud. Y ahora se ha determinado que el estrés genera, por ejemplo, problemas o el problema psicosocial, problema mental genera en los trabajadores de enfermedades luego cardiovasculares, enfermedades estomacales, todo esto. Y como les dije, mencionar igual el acoso laboral, ¿no? Y a veces que se genera este tipo de acoso entre a veces el jefe hacia los trabajadores o entre otros compañeros. Entonces, eso también llega a afectar a la larga al trabajador. Uno ya no va con el mismo entusiasmo a ir a trabajar porque sabe que el jefe le acosa o un compañero le molesta. Entonces, es muy importante este factor psicosocial tomarlo en cuenta. Y como yo les dije, para mí creo que es el más principal, ¿no? Porque créanme, si nuestra salud mental está bien, en general todos estaremos bien en nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante controlar y medir todos estos factores que se generan. Bueno, vamos a continuar con lo que es herramientas para la evaluación. Creo que, no sé si nos tomamos unos 5 minutitos nomás para poder ir al baño, tal vez tomar un poquito de agua y continuamos con lo que es las herramientas de evaluación de riesgos en esta hora que más que nos queda, ¿no? No sé si tienen igual alguna pregunta, tal vez algún comentario, alguna experiencia, alguna anécdota. Bueno, antes de irnos al descanso, solo les cuento una anécdota rápida que tuve con un trabajador de la construcción. El trabajador trabajaba de maravilla, era uno de los mejores obreros, era un maestro mayor y realizaba el trabajo de la mejor manera. Y luego conversando con él, como ustedes saben, a veces cuando uno tiene esas confianzas, los trabajadores se acercan, conversan con uno, ¿no? Entonces, conversando con el trabajador, él me dijo: ve, ingeniero, sabe que yo cuando estábamos trabajando, justo era en la construcción de la hidroeléctrica, me acuerdo, eh, estaba el trabajador realizando unos trabajos de altura, ¿no? Estaban ya fundiendo unas columnas en lo alto. Y decía: vea, sabe que yo tenía ganas de botarme, dice, ganas de suicidarme, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendido: ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dígame. Sabe que tenía problemas de mi casa, dice, sabe que tenía problemas con mi mujer, me separé. Entonces, imagínense, ese trabajador estaba viviendo una doble personalidad, ¿no? Parecía que estaba bien, pero a la final no. El trabajador pudo suicidarse. Gracias a Dios no lo hizo, porque imagínense en el caso que lo hiciera. Chuta, investigar ese accidente, imagínense. Y si se murió, que sabíamos que tenía esos problemas con la mujer. Por eso es muy importante realizar estos test de evaluación psicosocial, ¿no? Para luego de eso poder conversar con los trabajadores y
y determinar si es que están bien, ¿no? Que no lleven esta doble personalidad de llevar los problemas de la casa o al trabajo o viceversa. Porque esto nos genera a nosotros unos problemas de salud terribles, como les mencioné. Eso nomás, compañeros. Listo, compañeros, entonces nos vemos en unos 3 minutitos, ¿ya? A las 8 en punto podemos arrancar. Bueno, estamos ahí, retomamos nuevamente con todos. Bueno, entremos al último capítulo que nos queda, que son las herramientas para evaluación de riesgos, ¿no? Ya hemos visto ahora sí acciones, condiciones inseguras, que es un acto, que es una condición insegura. Recordemos, el acto es el generado por el trabajador, a veces por imprudencia o desconocimiento de lo que se genera. La condición insegura, pues son las condiciones ambientales del trabajo, ¿no? Cómo éstas se encuentran para nosotros poder realizar nuestras actividades de la mejor manera. Y tenemos lo que es igualmente, ya hemos visto
cuándo es un accidente, cuándo es una enfermedad. Los factores de riesgo, ustedes pueden ver. Una cosa que me olvidé, no los tomamos aquí lo que son riesgos ambientales, ¿no? En estos riesgos ambientales habla de lo que son inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, ¿no? Esto no se evalúa mucho aquí en la parte de riesgos del trabajo porque esto se lo toma ya más en el plan de emergencia, ¿no? En el plan de emergencia y contingencia ya va colocado este tipo de cosas. Entonces ahí nos indican cómo nosotros vamos a hacer en el caso de una erupción volcánica, cuál es nuestra forma de actuar en caso de un sismo y cosas así, ¿no? Entonces por eso no se lo toma en esta parte de riesgos del trabajo y no la he colocado, ¿no? Para que tengan en conocimiento eso. Entonces ahora sí vamos a entrar en lo que son las herramientas para la evaluación de riesgos. Ya. Las etapas de gestión para controlar los riesgos, tenemos una jerarquía de controles, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta y saber y conocer cómo nosotros vamos a gestionar nuestros riesgos y controlar de la mejor manera. Entonces nosotros tenemos los riesgos que pueden ser controlados desde la fuente, el medio y el receptor. Esas son nuestras formas de controlar los riesgos, ¿no? Entonces, lo más efectivo siempre va a ser la fuente. Si yo voy a la raíz del peligro, si yo puedo controlar en la fuente, es lo mejor y lo más preciso para poder controlar estos riesgos que se pueden generar en nuestro trabajo. Entonces, en la fuente, igualmente, las formas que yo puedo, de qué forma lo puedo realizar es eliminando. ¿Cómo elimino? Pues si yo puedo eliminar el riesgo de raíz, estoy al otro lado, ¿no? Y estoy controlando 100% este riesgo, ¿no? Entonces yo en el caso de ponerles un ejemplo, si yo puedo eliminar el ruido en un ambiente laboral, pues he controlado perfectamente ese riesgo, ¿no? Si no lo puedo eliminar, pues lo sustituyo, ¿no? Voy y sustituyo. ¿De qué forma? Pues en el caso de que si yo en mi empresa estoy manejando compuestos químicos muy peligrosos, puedo sustituir por compuestos químicos menos peligrosos, ¿no? Que me llegue a afectar. Entonces estoy haciendo un control, ya puedo sustituir eso. Y por último, los controles de ingeniería, ¿no? Y aquí ya van controles en el caso de que el técnico ya quiera ver que no se puede eliminar, no se puede sustituir. Por poniendo un ejemplo igual lo que es en la parte del ruido. Puedo aislar ese ruido de una forma colocando, yo que sé, doble ventana, colocando como decir, encerrando al ruido, en este caso a los equipos o los que generen este ruido. Entonces yo estoy generando un control de ingeniería. Igualmente en el caso de compuestos químicos, yo que sé, se generan muchos gases o huele muy fuerte estos gases y puede afectar al trabajador. Entonces yo genero un sistema de extracción de olores. Entonces de una forma de que yo estoy controlando ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces es un control de ingeniería. Igualmente, yo que sé, siento que tal vez los trabajadores tienen riesgo de caerse. Yo puedo colocar algunas barandas. Entonces es algo que yo lo puedo implementar, ¿no? Colocando barandas de protección para que estos trabajadores no caigan. Luego de ver la parte de la fuente, que es la raíz, es yéndonos a la raíz del peligro. Si no puedo en la fuente, pues me voy al medio. En este caso, el medio que tiene que ver, pues señalización, lo que es advertencia y controles administrativos. Entonces, la señalización, ustedes saben que se coloca, ¿no? Yo que sé, hay un lugar donde el peligro es inminente, entonces yo puedo decir, peligro, solo personal autorizado, o advertencia, esta área es restringida o tiene cargas eléctricas o riesgo de caída o cosas así. Entonces yo estoy identificando estoy dando un control a ese peligro, indicando al personal que hay un riesgo ahí, ¿no? Los controles administrativos están, aquí se habla de lo que son charlas, capacitaciones, entrenamientos, ¿no? Al personal. Entonces, en este caso, yo genero capacitaciones a los trabajadores, ¿no? Capacitaciones en el caso de trabajos en altura, espacios confinados. Ese tipo de capacitaciones ayuda mucho al personal, ¿no?
Y por último tengo el receptor. El receptor es los equipos de protección personal. Entonces, por eso les dije, la último control de riesgos en la jerarquía es el receptor. ¿Y qué es? Entregando los equipos de protección personal. Entonces, si yo veo que ya, o pude ser algo en lo que es fuente medio, y me falta el receptor, es entregar el equipo de protección personal y es la última opción que yo tengo. Y como les digo, siempre lo más efectivo es desde la fuente, sería lo primero, segundo sería el medio y tercero el receptor. Entonces, yo he hecho mi jerarquía de controles. Y lo más efectivo, como les digo, siempre va a ser en la fuente, ¿no? Siempre voy a ir desde la fuente, lo más efectivo, luego los controles en el medio y por último en el receptor, que ya es un poquito menos efectivo. Como pudieron ver, los equipos de protección personal no eliminan ningún peligro o riesgo. Solo nos ayuda a proteger o a controlar, pero no nos ayuda a eliminar. Por eso es la última medida de control en este tipo de riesgos, ¿no? De control de la gestión de riesgos. Muy importante esto. Ahora sí, vamos a ver algunas metodologías para poder realizar estas evaluaciones de control de riesgos. Entonces tenemos ahorita la metodología 3x3 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Esta metodología, la característica de esta metodología es que no nos da valores, ¿no? No tenemos valores para yo poder identificar o colocar el riesgo. Entonces tenemos que el riesgo aquí está dado por ¿qué? El riesgo está dado por la probabilidad o la consecuencia. Entonces ustedes pueden ver que tenemos la probabilidad de que ocurra algún accidente o algún accidente, ¿no? Al trabajador. Podemos tener lo que es baja, media o alta. Y la consecuencia, ¿qué nos va a generar peligro, ¿no? Este riesgo al trabajador, si va a ser ligeramente dañino, extremadamente dañino. Entonces, de esta manera es que se hace este tipo de evaluación de 3x3, fuente de daño. Tengo un peligro, tengo un riesgo, pues aplico esta metodología. ¿Quién o qué puede ser dañado? Obviamente a veces no es necesariamente que solo el trabajador es el que puede ser perjudicado o dañado, ¿no? También puede existir que puede ser dañado materiales o equipos de la empresa, ¿no? O bienes de la empresa. Entonces también eso es muy importante tener en cuenta. ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Pues, ¿de qué forma va a ocurrir este daño? ¿De qué forma me va a afectar, no? Entonces, por eso realizo esta metodología de 3x3 para identificar el daño. Como les dije, la estimación del riesgo se da por lo que es la probabilidad de la consecuencia. Entonces, lo único que se coloca es, se enumera del 1 al 5. Entonces, tenemos 1 sería el riesgo trivial, 2 sería el riesgo tolerable, 3 sería el riesgo moderado, 4 riesgo sería riesgo importante y 5 sería riesgo intolerable. Entonces, nosotros al realizar nuestra identificación en nuestra matriz, aplicando esta metodología, podemos determinar cuál es la consecuencia de todo esto. A continuación, nos va a indicar lo que es la probabilidad. En este caso tenemos. Es baja cuando el daño podría ocurrir rara vez, ¿no? Al menos una vez al año ocurrió o tal vez alguna vez ocurrió. La media sería que el daño puede producirse algunas veces o es poco frecuente. Y la alta es que ya el daño ocurre siempre, ¿no? Que la probabilidad de ocurrencia es alta. Entonces ya va a ocurrir frecuentemente este peligro o este riesgo. Y la consecuencia va a ser que puede ser ligeramente dañino. El concepto nos dice que puede ser daños superficiales o que nos puede generar alguna lesión nomás superficial, no mayor, algo que no necesite más allá de ir a un hospital o genere una lesión en nuestro cuerpo. Dañino sería ya laceraciones mayores. Ya nos puede generar una incapacidad, en este caso un corte, tal vez algún corte de algún dedo, de alguna mano, entonces ya es algo ya más peligroso, ¿no? Y extremadamente dañino, pues ya son lesiones múltiples, ya que generan ya una incapacidad permanente, pues ya nos puede generar esto sí ya
invalidez, ya no, nosotros no podamos valernos por sí solos, entonces ya es algo más peligroso. Pueden aquí ver, por ejemplo, ejemplos de en ligeramente dañino, lo que es golpes, cortes, laceraciones, dañino ya son quemaduras, ya pueden ser quemaduras de tercer grado, fracturas, en lo que es extremadamente ya son amputaciones, ya fracturas mayores, ¿no? Ya como les dije, ya nos genera alguna incapacidad, ya puede ser total, ¿no? Ya no podemos valernos por sí solo, o nosotros ya no podemos realizar nuestra actividad como lo hacíamos cuando estábamos sanos, ¿no? Entonces, las medidas preventivas que ya nosotros hemos tomado, ¿no? Que le hemos enumerado, como les dije en la anterior diapositiva, que teníamos el riesgo trivial 1, tolerable 2, moderado 3, importante 4 y intolerable ya 5. Entonces, en el trivial dice que no se requiere acciones específicas, se puede seguir continuando con la actividad, no necesita tomar alguna medida preventiva o realizar algún cambio. En lo que es en la parte de tolerable ya dice que tampoco necesita hacer muchas mejoras en las acciones preventivas, pero sin embargo se debe considerar algunas soluciones y se puede dar, algunas medidas preventivas podemos tomar. En esto en la parte del riesgo tolerable, pero si es que ya nos genera un riesgo moderado, ya se debe hacer esfuerzos para reducir este riesgo, ya debemos hacer algo más para reducir, ¿no? Como les dije. ¿Y cómo podemos reducir? Pues en los controles, ¿no? Como ustedes pudieron ver en la fuente, en el medio o en el individuo, realizando los debidos controles. Igualmente lo que es ya importante, ya dice que ya no debe comenzarse a hacer el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, entonces ya no podemos comenzar el trabajo. Si yo sé que en la matriz me generó un riesgo importante, entonces yo no puedo continuar con el trabajo, debo cambiar esas condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo y controlando, ¿no? Entonces, para poder yo realizar mi trabajo. Y intolerable ya es prácticamente ya no puedo continuar con el trabajo, no se puede realizar porque es algo que no se lo puede ya controlar por ningún medio, por la fuente, por el medio, por el individuo. Entonces, ya no es posible realizar ese trabajo, me va a generar algún problema en el trabajador, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí se dan las prioridades. Entonces, la prioridad siempre va a ser desde el inicio, no la prioridad 1. Entonces, la prioridad 1 va a ser cuando tengamos riesgo importante y riesgo intolerable, la prioridad 1. Luego, la prioridad 2 va a ser cuando sea riesgo moderado, la prioridad 3 tolerable y la prioridad 4 ya, bueno, riesgo trivial que no necesita ninguna acción específica. Entonces, recordemos, la metodología 3x3 del Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo nos indica que riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Entonces, tenemos la probabilidad. Nosotros lo que hacemos es que nos generamos una tablita en la cual nosotros identificamos el factor de riesgo, en este caso el tipo de riesgo. Tenemos riesgo mecánico. Esto más se da para un poco para lo que son riesgos mecánicos, ¿no? Riesgo mecánico tenemos. Sabemos que es una caída identificamos el factor de riesgo, caída de altura. Identificamos la caída de altura. Esa es la descripción del factor de riesgo. ¿Por qué se va a caer ese trabajador? Y luego comenzamos a llenar, pues colocamos la probabilidad, colocamos si es alta, media o baja y determinamos según nuestras condiciones, según nuestro valor técnico, ¿no? Nosotros que le estamos dando, nuestra opinión técnica. Entonces, ahí podemos identificar si es que es alta, media o baja. Y la consecuencia, ¿qué consecuencia nos va a generar? Si es ligeramente dañino y extremadamente dañino. Entonces, colocamos eso en nuestra matriz y automáticamente nos va a indicar, acá teníamos el valor, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, colocamos que era una probabilidad media, nos encontramos en este cuadrito y la consecuencia era dañino. Entonces, automáticamente nos va a generar un número 3, un riesgo moderado. Entonces, el riesgo moderado, ¿qué nos decía? El riesgo moderado nos decía que se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Entonces, tenemos que todavía tomar algunos controles, ver qué se puede hacer para reducir todavía ese riesgo de caída, para que el trabajador no sufra ninguna lesión. Esa es de la metodología de 3x3.
Estamos ahora con la metodología de William Fine. Esta ya nos indica otra variable más. Entonces ya no solo tenemos probabilidad por consecuencia, aquí también ya tenemos lo que es exposición, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos lo que es exposición. Entonces aquí el riesgo ya tiene tres variables, lo que es consecuencia, exposición y probabilidad. Y esta metodología, en diferente a la otra que tiene otra variable más, esta es que sí nos da valores. Ya vamos a ver en las tablas. Entonces esta nos dice que permite calcular el grado de peligrosidad de los riesgos y en función de este ordenarlos por su importancia. Entonces vamos a ver ahorita cómo tenemos. Entonces tenemos que consecuencia. Tenemos diferentes categorías, desde la leve, importante, severa, muy severa, un desastre y es algo catastrófico. Igual nos da una valoración, como pueden ver, leve 1, importante 3, severa 7, seria 7, muy seria 15, desastre 40 y catastrófico 100. Igualmente aquí nos indica, ¿no? Bueno, aquí un poco se habla en la parte económica, tal vez puede ser para valorar algún bien de la empresa, ¿no? Entonces igual aquí nos dice, puede ser que leve, puede ser sin lesiones, no causa lesiones y los daños que se pueden generar en el ambiente de trabajo pueden ser de $1000. Ya en caso de un desastre, por ejemplo, ya puede generar algunas muertes y daños y que los valores de pérdidas en el trabajo de materiales o equipos puede ser entre 10 millones y 1 millón. Entonces, una valoración de 40. Entonces, depende de nosotros cómo vamos categorizando y cómo tengamos definida la actividad que está realizando el trabajador, ¿no? La exposición, pues aquí nos indica igualmente, si no tiene ninguna exposición, es 0. Si anualmente tal vez se expone este personal, 0.5. Pocas veces al año, muy raro, tal vez unas 2 veces al año es que realice esa actividad. Usual, mensualmente, raro unas cuantas veces, entonces esto puede ser ya que se está dando tal vez una en un mes, de aquí en 2 meses otra, sí, ya se va dando. Ocasional, pues ya semanalmente, ¿no? Ya se está dando ya en la semana, ya es una vez por lo menos en la semana. Frecuentemente ya es diariamente, ¿no? Ya es todos los días realiza esa actividad, entonces le damos una valoración de 6. Y continua, ya que son muchas veces al día, entonces yo realizo esa misma actividad en el mismo día, entonces es una valoración de 10 puntos. Por último, teníamos la probabilidad. Entonces, igualmente aquí nos habla si es que es altamente probable, muy probable, poco usual, pero probable, muy poco usual, prácticamente improbable o virtualmente imposible. Entonces, igualmente nos genera una valoración, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos valores. Aquí a nosotros nos va a generar una puntuación. Entonces, nosotros sabemos que riesgo es igual a consecuencia por exposición y por probabilidad. Entonces sabemos que el riesgo sería igual. Si nosotros determinamos igual un trabajo de altura. Entonces vamos a la consecuencia. Vemos que tal vez no nos va a generar tal vez una lesión, una incapacidad permanente nos puede generar, porque tal vez un trabajo de altura mayor a 1.8 metros está a 10 metros, entonces le vamos a poner una valoración de 7, que sería seria. 7 por. Nos vamos a lo que es la exposición. Vemos que este trabajador se expone ocasionalmente, pongamos, que lo realiza semanalmente, porque sí, está en una construcción y tiene que subir algunas veces a la semana, yo que sé, al 8º piso a realizar algún trabajo, entonces le damos una valoración de 3. Por la probabilidad que tenemos aquí, ¿qué tan probable es que ocurra eso, no? Que se caiga el trabajador, qué probable es que se caiga. Pongámosle que hemos hecho los controles, que si tiene líneas de vida, tiene tal vez mallas para que impida su caída. Todos esos tipos de controles hemos realizado. Entonces pongámosle imaginable, pero muy probable. No ha ocurrido.
Entonces le damos un valor de 0,5. Entonces el riesgo, multiplicamos ahorita esos valores. 7 por 3, 21 por 0,5 es 11 me parece, 11,5. Permítame, le realizo aquí. Alguien tal vez, si me estaba siguiendo, lo pudo hacer. Veamos. 7 por 3, 21 y por 0,5, 10,5, perdón, 10,5. Entonces tenemos un valor de 10,5. Entonces automáticamente nos vamos a nuestra tablita. Entonces tenemos que 10,5 nos salió. Tenemos aquí menos de 20. Mayor, menor a 20, porque está en ese rango, ¿no? Menos de 20. Entonces es un riesgo tolerable en el estado actual. Entonces es un riesgo tolerable que no necesitamos hacer mayor nada. Sabemos que el trabajador no se va a caer, no va a pasar nada. Sus medidas, sus controles que se han tomado han sido los adecuados. Entonces no hay problema. Entonces esta es una metodología que puede ser ocupada, nos ayuda mucho. Lo importante es saber la tablita, ¿no? Y los valores para ir nosotros colocando. Tenemos ahora la metodología de la nota técnica de prevención 330. Este nos indica que el riesgo es igual a ¿qué? Nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Igualmente este nos genera valores, ¿no? Nos da una tabla con valores. Pero ¿qué? El nivel de probabilidad dice que se desglosa en ¿qué? El nivel de probabilidad dice que es el nivel de deficiencia por el nivel de exposición, como tenemos acá. Entonces, aquí igualmente en el nivel de deficiencia determinamos el nivel de deficiencia. Aquí nos dan valores, valor 0, 2, 6 y 10. Entonces nos dice aceptable, mejorable, deficiente y muy deficiente. Entonces tenemos mejorable, dice que en el caso de aceptable no se han detectado anomalías destacables alguna, el riesgo está controlado, dice, no se valora, no hay problema. Mejorable, dice, se han detectado ya factores de riesgo de menor importancia, ya se han detectado algunos riesgos. En el de deficiente, ya se ha detectado algún factor de riesgo significativo que ya nos puede generar algún problema. Y el muy deficiente dice que ya se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. Ya puede haber algún problema, algún riesgo que nos va a generar algún accidente. Y el nivel de exposición, lo que nos indica igualmente, si es esporádica la exposición a este riesgo, si es ocasional, si es frecuente o es continuada. Igualmente aquí nos dice su significado, no esporádica y regularmente, ¿no? Como les decía, tal vez una vez, puede ser en el mismo día, pero ¿qué? Ni un minuto, tal vez. Entonces es esporádico. Ocasional dice que es alguna vez en su jornada laboral y con un periodo de corto tiempo. Frecuente, pues ya son varias veces en la jornada laboral. Ya pueden ser de las 8 horas laborales, tal vez unas 4, 6, 8, 6 horas está expuesto a ese peligro. Y riesgo. Frecuente, ya como les dije, continuada ya sería continuamente, ¿no? En este caso de las 8 horas está expuesto a ese peligro. Entonces, ese es el nivel de exposición. Entonces, la probabilidad, para sacar el nivel de probabilidad, es igual a ¿qué? Al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, primero sacamos esto, ¿no? Para sacar el nivel de probabilidad, como nos decía la fórmula. Nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, nosotros determinamos que es mejorable. Le colocamos pongámosle deficiente ahora, para que nos salga un poquito más alto. 6. Le ponemos 6 por nivel de exposición, pongámosle que es continuada, 4. Entonces ya tenemos un valor de 24, ¿no? En el nivel de probabilidad. Nos vamos a lo que es el nivel de consecuencia, que era la otra parte de la fórmula, ¿no? Nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Entonces aquí nos dice qué consecuencias va a generar este peligro. Entonces tenemos leve, grave, muy grave, mortal o catastrófico.
Entonces pongámosle que este es muy grave, que va a generar lesiones graves que pueden ser irreparables. Destrucción parcial del sistema, en este caso nos dice compleja y costosa la reparación. Entonces obviamente el trabajador va a sufrir una lesión muy grave que va a costar mucho dinero en reparar, tal vez volver a su estado de salud normal, tal vez puede fracturarse, puede perder tal vez algún miembro superior, algún miembro inferior, entonces sí es algo más severo. Entonces, el nivel de consecuencia le vamos a poner que es 60, ¿no? Sacamos entonces, sabemos que el riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, ¿no es cierto? Ya sacamos el nivel de consecuencia que nos salió 24, ¿no? 24 por el nivel de consecuencia que tenemos 60. Entonces 24 por 60, ¿qué valor nos da? ¿Qué valor nos da 24 por 60? Perdón. Ay, perdón, se me fue ya. 1440. Entonces nos vamos, con 1440 nos vamos a la tablita, porque aquí también nos genera una tablita del significado del valor, ¿no? Entonces 1440, ¿dónde lo tenemos? 1440. ¿Alguien que me pueda decir dónde lo tenemos el nivel de riesgo? ¿En qué nivel de intervención? ¿1, 2, 3 o 4? No, ya. Entonces el nivel de intervención la tenemos aquí, ¿no? En el 1. Porque nos indica que, perdón, nos indica que tenemos entre 600 y 4000, entonces nosotros nos salió 1400, entonces el significado es que es una situación crítica, una corrección urgente. Tenemos que hacer alguna corrección urgente en ese peligro, porque si no vamos a tener que el trabajador va a ocurrir un accidente y tal vez puede llegar a morir. Entonces necesitamos hacer de inmediatamente algo. Controlar rápido en lo que sea puente, medio, bueno, en el individuo, igual, si es que no se le dio el equipo de protección personal. Entonces, esa sería la otra metodología. Como pueden ver, las dos primeras tienen valores. La primera de 3x3 no tenía valores. Esta ya nos generan valores, ¿no? Que nosotros solo colocamos. Y según nuestro conocimiento técnico lo vamos implementando, ¿no? Porque puede ser que para mí en el nivel de exposición puede ser, o de consecuencia me puede generar esto, pero tal vez para la opinión de otro técnico puede ser que no sea tanto. Entonces, puede disvariar un poco esto, pero ya más o menos se tiene la metodología para la evaluación de los riesgos. Y por último tenemos la guía técnica colombiana, la GTC 45. Esta guía técnica colombiana, bueno, está actualmente aprobada por el Ministerio de Trabajo y esto es una matriz de riesgos, ¿no? Para identificar de mejor manera todos los peligros y riesgos. Entonces, permítanme, les comparto más o menos para ponerles un ejemplo de cómo es la matriz de riesgos, ¿no? Perdón. Permítanme, les comparto. Ojalá no se me cuelgue la máquina. Ya, no sé si se ve. Ya les compartí, no sé si se puede ver. Perfecto. Me indican que sí se puede ver ya. Entonces, esta es la guía técnica colombiana que les digo, ¿no? Nos indica ya es una matriz de riesgos en la cual ya nos indica procesos, zonas, actividades, tareas, si este es rutinario o no, los expuestos si son vinculados, tal vez temporales, contratistas, el número de trabajadores. Aquí ya podemos ver el tipo de riesgo, los factores de riesgo que se da y los controles existentes, ¿no? Aquí ya nos indica qué tipos de controles existentes tenemos.
si es en la fuente, en el medio y en el individuo. Entonces aquí nosotros podemos colocar los controles que se tenga, si se tienen en este caso en las diferentes empresas o las actividades que vayamos nosotros realizando. Y acá ya nos da una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces aquí ya nosotros tenemos el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de la probabilidad, la interpretación de la probabilidad, el nivel de consecuencia y el nivel de riesgo. Entonces automáticamente ustedes pueden generarse ya una tablita, ¿no? Que solo seleccionando yo de los valores automáticamente me cambia. Por ejemplo, si yo le pongo, en este caso estaba 10, yo le pongo 10 y acá el nivel de exposición le pongo un 4 igual. Vieron que automáticamente se me cambia. Dice aceptarle con control específico. Pero si yo le coloco que el nivel de consecuencia es un 25, ya me dice no aceptarle, es una situación crítica. Entonces automáticamente me indica, ¿no? Y los medios de intervención, ¿qué medios yo puedo ya ahora sí hacer el control, ¿no? En la eliminación, en la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos de señalización y por último los equipos de protección personal en el caso de que tuviera o no el trabajador, ¿no? Ya como último control. Entonces igualmente aquí nos indica las instrucciones del formato, ¿no? Cómo está dado. Aquí igualmente nos da valores, ¿no? Por ejemplo, para el nivel de deficiencia tenemos bajo, medio, alto. Entonces aquí yo puedo determinar cuál valor escoger. El valor está entre 0, 2, 6 y 10. Igualmente el valor de exposición tengo 1, 2, 3, 4. Igualmente con su significado. Entonces yo voy generando este tipo de cosas y aquí igualmente ya me determina el nivel de riesgo, ¿no? Entonces si yo saqué un valor 10, me dice que aquí un valor de 10, entonces yo sé que, menor a 20 dice que mantengamos las medidas de control existentes, no hay problema, pero si es sacar un valor muy alto entre 150 y 500, ya me dice que debo corregir y adoptar medidas de control inmediato, o peor aún, si es que ya más de 600 ya es una situación crítica, entonces ya debo suspender la actividad y algún problema, algún riesgo que me va a generar algún tipo de accidente. Entonces sería la guía técnica colombiana, ¿no? Es una matriz muy completa, que nos ayuda a nosotros a identificar los peligros y riesgos en nuestra actividad laboral. Entonces es importante realizar y más que todo esta es la que está aprobada por el Ministerio de Trabajo. Esta es la matriz que se sube al Ministerio de Trabajo, ellos la aprueban, igualmente les genera el código QR. Esto se la sube junto con el reglamento interno, entonces si se aprueba esto, entonces ya está aprobado obviamente igual el reglamento, ¿no? Con el código QR que les decía. Entonces esa es la matriz que les mencionaba. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Continuamos. Sí, se está proyectando la pantalla, no lo otro que la presentación. Listo. Entonces, ahora sí hemos visto las metodologías. Pudieron ver ese tipo de metodologías que tenemos nosotros para identificar los peligros y riesgos. Como les digo, esta última, la guía técnica colombiana, es la que se ocupa, la que aprueba el Ministerio de Trabajo para poder subir nuestra matriz de riesgos que hemos identificado en nuestros puestos de trabajo. Es muy completa, es muy buena y nos indica los niveles de riesgo a los que está el trabajador expuesto. Vamos ya con lo último, la gestión en seguridad y salud ocupacional. Entonces aquí lo que nos dice, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no es cierto? Si yo no sé, si yo no mido mi gestión de seguridad, yo no puedo, no se puede mejorar, ¿no? Si yo mido y digo, estoy en un rango de un 50%, digo, puedo mejorar más para llegar al 100%. Entonces, por eso es lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, en la gestión de seguridad y salud ocupacional, el CD 513 del IES nos indica que debemos generar índices de gestión. Entonces, en este caso tenemos los que son los índices reactivos y los índices proactivos. Los índices reactivos ya los vamos a ver
cuáles son y cuáles son los índices proactivos. La gestión en seguridad y salud ocupacional, ¿en qué nos ayuda? Pues estos indicadores, en controlar resultados de los procesos, ¿no? Ir viendo cómo nuestro proceso va en la empresa, controlando que esos resultados estén de la mejor manera. Como les dije, si es que estamos en un 50%, pues llegar al 100%, ¿no? Esa es la meta de las empresas. Evaluar en qué medidas son aceptables o no para el éxito del sistema, ¿no? En este caso yo evalúo los controles que yo estoy tomando en el sistema, si es que estos métodos son aceptables o no, o me está ayudando a mejorar. En el caso de seguridad, por ejemplo, si es que las medidas, si tenía accidentes, si estaban generando algunos accidentes en el trabajo, y ahorita estoy optando un sistema por evitar todo eso y corregir este tipo de cosas para que no se den accidentes, evalúo mi sistema, ¿no? Veo si es que es aceptable o no. Si veo que me está yendo bien, perfecto, continúo con el sistema, pero si veo que no, que siguen habiendo los accidentes, pues entonces cambio de sistema, ¿no? No ocupo eso. La cuestión aquí es mejorar, ¿no? Que no ocurran más accidentes. Igualmente son herramientas de gestión para tomar decisiones, como les digo, ¿no? Son saber, ¿no? Si yo digo, yo estoy teniendo muchos accidentes, están apareciendo enfermedades, entonces ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo, no? La empresa, los altos mandos, ¿qué hacemos para que esto no se den los trabajadores, para que no lleguen a tener algún problema? Y obviamente pérdidas de la empresa que va a generar. Entonces, por eso es importante los indicadores reactivos y proactivos. Entonces, el artículo 57 del CD 513 del IES nos dice que la evaluación de la prevención de riesgos en el trabajo. Para evaluar la prevención de riesgos del trabajo, el empleador dice, o el asegurado remitirá anualmente, esto es importante, los primeros días, en este caso, en el mes de enero tiene, desde el 1 hasta el 31 de enero, se tiene que reportar al Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes índices reactivos. Estos son obligatorios, ¿no? Entonces, el riesgo del trabajo nos indica que anualmente nosotros tenemos que llevar estos indicadores y subirlos. ¿Y cuáles son estos? Pues el índice de frecuencia, el índice de gravedad y la tasa de riesgo. Estos índices, estos indicadores, tenemos que subirlos obligatoriamente al IES, ¿no? Como indica en su artículo 57, que son de prevención, entonces el empleador en este caso debe subir. Estos índices, ¿qué? ¿Se excluyen a qué? Se excluyen accidentes de tránsito, vacaciones y permisos. Entonces nosotros cuando ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se calcula, entonces en este caso no se excluye, no se los toma en cuenta lo que son accidentes que se hayan generado, accidentes de tránsito, vacaciones y permisos que a veces los trabajadores tienen, ¿no? Entonces, obviamente, estas vacaciones, estos permisos van a reducir sus horas de trabajo en todo el año o en todo el mes, ¿no? Ya no va a ser lo mismo. Solo se toman horas expuestas al riesgo, eso también es importante, ¿no? También los indicadores que nosotros vamos a manejar se deben tomar cuando se esté expuesto al riesgo, ¿no? Ahora, si es que yo no estoy expuesto al riesgo, no me va a servir ese indicador, me va a mejorar, obviamente me va a salir ese indicador positivo, pero no se trata de eso, no tampoco. Entonces es importante que estos indicadores se los tomen cuando se esté expuesto al riesgo, ¿no? El trabajador esté expuesto al riesgo o a sus riesgos, ¿no? Que puede tener. Y se maneja de manera mensual, se lo puede manejar mensualmente, podemos llevar un índice de control mensualmente o anual, ¿no? Puedo decir, pues yo tengo un índice de frecuencia al mes de tanto, o puedo decir, yo tengo un índice de frecuencia al año de tanto. Igualmente un índice de gravedad de tanto y una tasa de riesgo igual de tanto. Entonces aquí tengo, ¿no? Lo que son los índices de frecuencia, cómo se calcula. El índice de frecuencia dice que es el número de lesiones por 200,000 sobre horas hombre trabajadas, donde lesiones dice que es el número de accidentes y enfermedades profesionales o ocupacionales que requieren atención médica. Esto sí ya es importante, ¿no? Atención médica. No es solamente primeros auxilios o si no se les dio los primeros auxilios, pues ya no es considerado eso. Y que demande más de una jornada diaria de trabajo en el periodo, dice. Y el número de horas hombre trabajada dice que es el total de horas de hombre o mujer trabajada
en la organización en determinado periodo anual. En este caso, el anual se lo coloca porque obviamente lo vamos a subir, el IES nos pide anualmente, ¿no? Entonces se lo sube anual, pero si en el caso de que nosotros en nuestra empresa estemos manejando mensualmente, entonces lo haríamos mensual, ¿no? No anual. Y el índice de gravedad igual nos dice que el índice de gravedad se calcula aplicando que son los números de días perdidos, ¿no? En este caso del trabajador, el tiempo que perdió el trabajador por alguna lesión, por algún accidente, por alguna enfermedad, por 200,000 sobre las horas hombre trabajadas igual de este trabajador en el año, ¿no? ¿Cuántas horas trabajó en el año? Entonces, de esa manera se calcula estos índices. Y bueno, la tasa de riesgo solo es la división de estos dos, ¿no? Del índice de gravedad sobre el índice de frecuencia. Entonces, estos tres indicadores son los que son, como les mencioné, son obligatorios, ¿no? Obligatorios para subir al IES en el mes de enero. Se está abierta, como decir, la aplicación para poder subir, ¿no? Estos tipos de indicadores. Y por último, también tenemos los índices proactivos, no solamente los índices reactivos. Los proactivos, ¿cuáles son? Pues son los que la empresa o el asegurado incluirán, además de los indicadores apropiados y sean necesarios para su acción en la prevención de riesgos laborales. Entonces, son indicadores que ya la empresa puede optar independientemente de los índices reactivos. En este caso, podemos tener índices de análisis de tarea de riesgos, como les mencioné, lo que es actividades realizadas sobre actividades planificadas, ¿no? Entonces, en este caso, las tareas de alto riesgo que se estén realizando. En este caso, si yo tengo en el año 10 tareas que voy a realizar en mi empresa de riesgo y esas 10 yo analicé los riesgos 8, entonces ya me da un indicador, ¿no? Más o menos de un 80% que en el año yo hice esa gestión. Igualmente los índices de observaciones planeadas de acciones subestándar, igualmente. En el año me propuse observar a los trabajadores, yo qué sé, en el mes, pongámosle primero, en el mes unas 10 observaciones del mes, de las cuales yo cumplí las 10, obviamente voy a tener mi 100%, ¿no? Mi indicador va a ser del 100%. Mi índice de diálogo periódico de seguridad, igualmente son las charlas o capacitaciones que yo esté dando a mi personal. Entonces, si yo me programé capacitar en el mes, realizar unas 4 capacitaciones y las cuales las hice 3, pues voy a tener más o menos un 75% de cumplimiento. Igualmente tenemos otros índices de entrenamiento de seguridad, cuántas veces yo he entrenado a mis brigadas, por ejemplo, hice entrenamiento sobre el uso del extintor, hice simulacros, entonces son índices que se van implementando en la empresa. Índices de servicios estandarizados y auditados. Igualmente, quiero realizar una auditoría en mi empresa, yo que sé, todas auditorías en el año, y la cual le hice solo una, entonces voy a tener un 50%. Índices de control de accidentes e incidentes, es muy importante, ¿no? Llevar un control de los accidentes que se generen, pues voy teniendo en cuenta cuántos accidentes he tenido en el mes, ¿no? Para saber cuántos he tenido en el año, entonces me ayuda mucho estos índices proactivos. Eso con respecto a los índices, indicadores de gestión en seguridad y salud ocupacional. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Con eso hemos terminado el curso. Eso solo hacerles un pequeño caso práctico para ver cómo están esos conocimientos. Tenemos más o menos un cuarto de hora, si podemos tal vez terminar solo con esto de este caso práctico. Quería indicarles para que más o menos quede ya financiado estos conocimientos, más que todo en la evaluación de riesgos, ¿no? La metodología. Entonces, no sé si es que vamos viendo este ejercicio práctico. No hay preguntas, dudas, más que todo ahorita, ¿cierto? No hay ninguna pregunta. Todo está claro. Algo de repetir, tal vez. Listo. Entonces, no hay preguntas. Bueno, entonces hagamos solo este pequeño ejercicio práctico ya para poder terminar. Entonces aquí tenemos dos imágenes, como ustedes pueden ver. En el caso 1 vemos a un personal que aparentemente
tiene todas las medidas de seguridad, ¿no? Vemos que los andamios están seguros, vemos que tienen una plataforma por donde caminar, no están solo colocados tablitas, vemos que tienen un arnés de seguridad, vemos que tienen los equipos de protección, aparentemente se le ve que tiene un casco, tiene guantes y la línea de vida, ¿no? Entonces vemos que podríamos decir que estos trabajadores están seguros, ¿no? Porque tienen las medidas de seguridad. Entonces vamos viendo los controles. Eliminando, no podemos eliminar esta actividad porque es una actividad que requiere, yo que sé, van a tal vez a colocar algún cerramiento en las ventanas o van a hacer limpieza de ventanas, no se sabe la actividad, ¿no? Sustituir, no puedo sustituir por algo menos peligroso. Creo que los andamios que he colocado son los adecuados. Cumplen, veo que están seguros. Aquí es importante igualmente en la parte de cuando se realicen las inspecciones. Una pregunta quería hacerles. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una inspección y una observación? ¿Cuál es la diferencia entre una inspección y una observación? Tal vez alguien, no importa si se equivoca. Lo importante aquí es participar y bueno, y si es que están bien, chévere, y si es que están mal, pues corregimos, no hay problema. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una inspección y una observación? La observación puede ser algo parcial, en cambio la inspección ya es algo más detalle a fondo, tanto como se puede instalar, cómo está la ubicación, en este caso puede ser de los equipos o instalación en una obra civil, cómo está la obra civil. Podría Ya. ser. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Henry. Gracias, Henry. Bueno, sí, más o menos algo por ahí va. Para tener claro, la inspección es la que se realiza a equipos, materiales de la empresa y la observación es la que se realiza a los trabajadores. Entonces, yo levanto las observaciones para los trabajadores y la inspección la realizo para las instalaciones, para los equipos y materiales. Entonces, es la diferencia entre una inspección de seguridad y una observación de seguridad. Entonces, cuando yo diga, voy a hacer una observación de seguridad, es que me voy a fijar plenamente en mis trabajadores, ver que estén con el equipo de protección personal, ver que estén haciendo las cosas adecuadas o hayan colocado las cosas adecuadas. Y cuando digo voy a hacer una inspección de seguridad, pues ahora sí me enfoco en las condiciones del trabajo, ¿no? ¿Cómo están esas condiciones? Pues veo si están los pisos libres de obstáculos, no están resbalosos, veo que en este caso los andamios estén bien colocados, todo eso. Entonces es la diferencia entre inspección y observación. Listo, entonces seguíamos viendo este caso, ¿no? De estudio, este caso práctico. Vemos que los andamios están adecuados, tenemos barandas de protección. En este caso nos va a ayudar mucho para que los trabajadores no se caigan, perdón. Para que los trabajadores no se caigan, tenemos barandas de protección. Y por último tenemos en lo que es en el individuo, tenemos lo que es el equipo de protección. Como pueden ver, tienen arnés de seguridad, tienen casco, tienen guantes. Entonces, si nosotros realizáramos una metodología de evaluación colocándole cualquiera de las que hemos visto, la NTP 330, que nos dice el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, o la de 3x3, que es el factor de riesgo, por la probabilidad por la consecuencia, o la de Wallenstein, que ya nos daba 3 opciones, ¿no? Exposición, probabilidad y consecuencia. Entonces nosotros podemos ir determinando, obviamente este riesgo tal vez nos va a salir bajo, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema en este aspecto porque ellos están cumpliendo. Obviamente la foto se la ve así directamente hacia ellos, ¿no? No sabemos en este caso si estaban trabajando en una vía de alta concurrencia de vehículos, de peatones. Entonces lo importante ahí ya serían controles en el medio, ¿no? Generar señalización alrededor, yo que sé, conos de seguridad, señalización con cinta de peligro, igualmente para evitar caída en este caso, de materiales o algo a la parte de abajo para la gente. Entonces sería bueno colocar mallas tal vez o cerrar el perímetro para que nadie pase por ahí, para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se van teniendo ahí los controles. Es en el caso
en el caso 1. Ahora en el caso 2, pues es un caso ya muy particular y muy importante y peligroso más que todo, ¿no? Ustedes pueden ver estos dos trabajadores cómo están realizando ese trabajo. Entonces aquí no sé si es que alguien me podría ayudar igualmente prendiendo su micrófono, qué nomás riesgos o factores de riesgo creen que ustedes se pueden ver en esta imagen, ¿no? Que podemos tener aquí. A ver qué tan observadores somos. ¿Alguien más que nos pueda ayudar? No tengan miedo a equivocarse. Por ejemplo, en la Que no 2, tiene, A ver, sí, digan nomás. ¿Quién habló primero? No los puedo ver ahí. que no tiene la imagen, en el caso 2 no tienen una seguridad de arnés. Ya, perfecto. Estamos hablando que no tienen equipos de protección personal. ¿Qué más podemos Ujú. decir? Tienen un riesgo de caída. O Ya, en el, perfecto. Perfecto. Tenemos un riesgo de caída a distinto nivel. ¿Qué más podemos Un encontrar ahí? riesgo de pérdida de equilibrio. Ya puede ser de caída igualmente, ¿no? Porque obviamente van a caer, pierden el equilibrio y se van a caer. ¿Qué más podemos encontrar ahí? ¿Qué otros riesgos? el andamio no es seguro porque en verdad solamente es la madera. A o B puede estar podrida y puede quebrar Ya, perfecto. Está muy y bien, no es sí. bastante. No son los andamios adecuados, ¿no? Obviamente, donde están subidos. ¿Qué más podemos tener ahí? un riesgo de confort, porque si se le ve al señor de amarillo, parece que se esfuerza por levantar los brazos. Ya tenemos un riesgo ahí igual mecánico, bueno, ergonómico podría ser ahí, ¿no? Como ustedes dicen, está aplicando movimientos repetitivos con sus extremidades superiores. Están realizando algún trabajo, no sé, igual de arreglo de fachada, puede ser, ¿no? Entonces, bueno, como les indicaba, es bueno saber, ahora que conocemos los tipos de riesgo, entonces vamos identificando cada uno. Entonces, nos vamos primero por el riesgo físico. Tenemos ahí riesgo de ruido. No es cierto, no están con ruido. Tenemos riesgo de iluminación, no lo están haciendo en el día, aparentemente está claro todo, no hay problema. ¿Tenemos vibraciones? No tenemos vibraciones porque no están ocupando ninguna máquina que genere algún tipo de vibración. Radiaciones, no, tal vez radiaciones del sol, puede ser radiaciones ultravioleta, por ahí podríamos tener algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Entonces, medidas de control, pues ropa adecuada, ropa manga larga para no sufrir quemaduras, uso del protector solar. Recuerden que el protector solar también es considerado ahora ya un equipo de protección personal, entonces se puede utilizar en este caso al trabajador el protector solar. Entonces, acabamos con los riesgos físicos. Vamos a riesgos químicos. Riesgos químicos, tal vez si es que están lijando, tal vez las paredes, tal vez el polvo que puede salir de ahí les puede afectar. Entonces, por ahí podremos tener tal vez un riesgo químico. Riesgo biológico, no, aparentemente no estamos expuestos a ningún virus, hongo, bacteria, parásito, picadura de algún insecto, nada, roedor, no. Riesgo mecánico es el que más tenemos, ¿no es cierto? Entonces podemos tener aquí caída de altura a distinto nivel. Tenemos también el riesgo de electrocución, como pueden ver aquí, tal vez estos cables, si es que el trabajador tiene contacto con estos cables, le va a generar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces es importante eso. También tenemos, puede ser un riesgo de proyección de partículas, ¿no? Al rato de que está lijando, le puede caer a los ojos, le puede llegar a perjudicar. Entonces, esas partículas que saltan, ¿no? A veces. Eso es entre los riesgos mecánicos, ¿no? Riesgos ergonómicos, bueno, podemos decir un poco los movimientos repetitivos, están utilizando las manos, posiciones forzadas, ustedes ven cómo se encuentran esos trabajadores ahí tratando de llegar a lo que están haciendo, ¿no? Y por último, pues ya vamos a los controles, ¿no? A los controles. Entonces, en la fuente,
obviamente toca cambiar esos andamios, ¿no? No son los adecuados, toca colocar como en la foto 1 unos andamios que cumplen las medidas, igualmente una pasarela donde puedan caminar tranquilamente. La ley nos dice que más o menos 90 centímetros debe tener la pasarela para poder nosotros caminar, entonces eso no tiene ni 10 centímetros, creo, donde están ahí ellos parados, ya están por solo la punta del pie, creo que están sostenidos en los palos, entonces sería bueno colocar eso. En el medio igualmente, como les dije, pues colocar señalización, si es que están en la vía pública, verificar que estos controles, estos cables eléctricos no lleguen a ser topados por el personal, ver si es que son de alta carga, entonces tomar algunas medidas. Y por último me voy donde el individuo, ¿no? Generar la entrega de equipos de protección personal, ¿no? En este caso, casco necesitarían para la protección de la cabeza en caso de que les caiga algún objeto. Para los ojos igual unas gafas, ¿no? Porque obviamente las partículas que pueden salpicar a los ojos le pueden ocasionar algún tipo de molestia y puede perder el equilibrio y puede caerse. Igualmente para los brazos necesitaríamos guantes, ¿no? Para que no sufran algún corte, algún golpe en las manos, ¿no? Entonces, también tenemos otro riesgo mecánico, no puede ser golpes, pueden sufrir. Igualmente tenemos lo que son zapatos, ¿no? Se les puede entregar zapatos punta de acero, ¿no? Porque en caso de que les caiga alguna piedra en el pie, les va a afectar terriblemente, entonces es importante eso. Y por último, pues las líneas de vida, ¿no? El arnés de seguridad, ¿no? Para que en caso de que llegaran por ahí a perder el equilibrio, pues ya se sostengan de la línea de vida y puedan mantenerse ahí. Entonces, esos serían los controles. Igualmente, si nosotros realizamos la metodología, vamos a encontrar en obviamente, que nos va a salir un alto riesgo, ¿no? Que las medidas de control hay que tomar inmediatamente, que no se puede realizar el trabajo así. Sí, yo no puedo dejar que continúen mis trabajadores realizando lo que están haciendo, ¿no? Pero un rato van a terminar cayéndose o esa misma estructura va a terminar cayéndose. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer como técnicos de seguridad, ¿no? Realizar estas metodologías, realizar estas evaluaciones, tomar las medidas de prevención, realizar los controles respectivos y pues ahí sí, compañeros, igual una charlita, puede ser ahí una capacitación, ¿no? Vean, trabajos en altura son estas son igual una charla sobre indicando los riesgos que están expuestos los trabajadores, no es importante eso. Y una capacitación en preventiva, ¿no? Pues vean, compañeros, utilicen el equipo de protección personal, esto les va a ayudar. Una capacitación sobre el uso correcto del arnés, cómo tienen que colocarse el arnés, todo eso. Entonces, todo eso ayuda mucho, ¿no? En la prevención. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Creo que hemos terminado en el tiempo acordado. Agradezco mucho la participación de todos ustedes en estos 2 días. Ha sido un gusto para mí poder impartir estos conocimientos, esperando les sirva mucho a ustedes en su vida profesional o en el caso de que vayan a seguir esta linda profesión que les digo que es la seguridad. Y vean que la seguridad a veces no es fácil, ¿no? Y la seguridad viene por todos, ¿no? Como les dije, la seguridad la hacemos todos, no la hago solo el técnico, no lo hacemos todos, y si todos cumplimos, créanme que no vamos a tener accidentes, no vamos a tener enfermedades, y cada uno vamos a llegar a nuestra casa a poder ver a nuestras familias y poder abrazarles y no llegar a la desgracia de decir, chuta, sabe que su trabajador, su esposo falleció. Entonces, evitemos ese tipo de cosas. Muchas gracias, gracias a todos. No sé si es que tienen una pregunta, tal vez alguien me dijo voy a revisar el chat. Gracias por todo, me está muy impactado, dice Álvaro. No hay un lugar seguro para caminar. Ya, gracias Ronald. Gracias a todos por su colaboración. Esperando les haya servido. Luis, gracias. Bueno, muchas gracias al ingeniero Juan Carlos Silva. Sí, igual también agradecerles a ustedes por estar presentes el día de hoy. Sí, bien, nada más que recordarles que las personas que deseen optar por el certificado lo pueden hacer hasta el día domingo, ¿sí? Les recordamos, el certificado es aval Ministerio de Trabajo, es por 16 horas, ¿sí? Tiene un costo de $20 y el procedimiento para el pago, ¿sí? Los números de cuenta se los envió vía correo electrónico, ¿sí? Indicaciones para las personas que solicitaron el certificado, ¿sí? Bien, la prueba se va a realizar el día martes 30,
¿sí? El martes 30 de abril a las 15 horas, ¿sí? Recordarles que tienen un puntaje mínimo que tienen que obtener en esta prueba de 14 puntos, ¿sí? Les vamos a proporcionar un cuestionario para las personas que van a rendir la evaluación. Sí, el cuestionario les voy a enviar vía correo electrónico a los mails que nos proporcionaron. Algo adicional también, una vez rendida la prueba, perdón, se les va a emitir los certificados, ¿sí? Repito nuevamente, los certificados lo pueden, el pago para el certificado para las personas que deseen, lo pueden realizar hasta el día domingo. Bien, no me queda más que las presentaciones los vamos a enviar al grupo de WhatsApp, igual con información que también quedó pendiente para el envío, ¿no? Toda esa información se le va a hacer a través del grupo de WhatsApp. Sí, también quiero hacerles la cordial invitación. Vamos a lanzar próximamente un curso de asistente en seguridad industrial. Sí, este es un curso de certificación por competencias laborales. ¿Sí? ¿Cuándo inicia? Va a iniciar el 16 de abril. ¿Sí? Está previsto que este curso dure tres semanas, ¿sí? Va a ser los días viernes, ¿sí? De 7 a 9 de la noche y los días sábados de 9 a 1 de la tarde, ¿sí? Está previsto para 3 semanas. Bien, toda la información va a ser proporcionado en nuestras redes sociales, ¿sí? Entonces, para las personas que deseen este curso, por favor, estar pendientes de nuestro fanpage para que puedan inscribirse en este curso. Ya toda la información, todos los temarios, todos los módulos que se va a tratar en el curso van a estar disponibles en la página del fanpage de Facebook, ¿sí? Bien, no me queda más que agradecerles a ustedes por estar presentes este día. También agradecerte a ti, Juan, por la oportunidad que tuviste para hacer este curso con nosotros. Bien, no me queda más que agradecerles y será hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Y las personas que deseen, nos estaríamos viendo en el curso de asistente de seguridad industrial. Bien, que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Gracias por estar presentes en el curso. Gracias a todos. Una buena noche. Que pasen bien.